Ok, vamos a realizar el ejemplo número 3 de nuestros ejemplos de clase. Entonces, en este ejemplo número 3 nuevamente estamos hablando del método de sustitución. ¿Y a quién vamos a integrar? Vamos a integrar a la función compuesta por quién, por el logaritmo de x más 1 sobre x por el logaritmo de x y el diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero por realizar sería hallar a nuestra variable u, o elegirla mejor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos variables, logaritmo de x, que sería este mismo, o x. Entonces, si yo derivo el logaritmo de x, ¿a quién tendría? Tendría a 1 sobre x, lo cual es muy parecido a lo que tengo. Entonces, por eso elijo a u como el logaritmo de x, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ya lo había dicho, si yo derivo al logaritmo de x, ¿a quién tendría? Tendría a 1 sobre x por el de x, ¿correcto? Ahora, si yo voy aquí, digamos, voy acá nuevamente a mi función principal, yo empiezo a reemplazar. Entonces, donde vea al logaritmo de x, pues pondría a mi u. Entonces, arriba me daría esto y abajo me daría esto. ¿Quién me quedó sobrando? Me quedó sobrando, si lo puedo ver como una función que multiplica a 1 sobre x. ¿Por quién? Por el de x. Entonces, en este caso particular vemos que el reemplazo que yo le hice a du me dio exactamente lo que necesito por reemplazar. Entonces, si yo lo reescribo, ¿a quién tendría? Tendría a u más 1 sobre u. Y esto habíamos dicho que ¿quién era? Pues sencillamente du. ¿De acuerdo? Entonces, aquí llegamos a un punto en que de lleno no es integral de tabla. Entonces tendríamos que hacer un pequeño artificio, ayudarnos de algo que nosotros ya conocíamos, que nosotros vimos en nuestros cursos anteriores de cálculo, sobre la distribución de fraccionarios. Entonces, una de esas propiedades me decía, yo tenía este fraccionario a más b sobre c, el cual yo lo puedo ver como a sobre c más b sobre c, que nos aplicaría muy justos para este caso. Entonces, yo tengo 1 más 1 sobre u, siendo este primer u a, este 1b y este u el c. Entonces yo podría dividirlos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces voy a subrayar la propiedad que utilicé. ¿Y qué fue lo que me dio la propiedad? Bueno, estando acá, yo nuevamente lo que haría sería simplificar. Entonces u sobre u, ¿quién sería? 1. Y 1 sobre u, ¿quién sería? 1 sobre u. Por du, perdón, este es de u. Yo puse como de x, pero es de u. Listo, de acuerdo. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Ya tendríamos la suma de dentro de una integral, ¿sí? Ambas son integrales de tabla. Entonces lo primero que hacemos que es la distribución. Entonces yo tendría esto, yo tendría esto. Entonces la integral de esa suma la puedo ver como la suma de las integrales, que era lo que ya conocíamos, las propiedades de nuestras integrales. Y esto lo habíamos dicho por definición, que la integral de 1 era ¿quién? La variable de interés más, esto ya lo habíamos hecho justo aquí arriba, que sería ¿quién? Logaritmo de u. ¿Y quién me haría falta? Mi constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es resolver las integrales. Esta integral compleja la convertimos en dos integrales súper sencillas. Y tendríamos que regresar al campo de x. Entonces, ¿quién era u? Habíamos definido a u como el logaritmo natural de x. Es decir, que yo lo puedo ver como el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de u. ¿Y quién es u? Nuevamente el logaritmo natural de x más
la constante de integración. Y con eso ya obtendríamos la respuesta a la integral inicial. ¿De acuerdo?